La expresión ríos de Babilonia se refiere a un pasaje bíblico que se encuentra en el Salmo 137, en el Antiguo Testamento, que evoca el lamento de los israelitas durante su exilio en Babilonia. Este salmo es un poderoso y emotivo himno que describe el dolor y la nostalgia de un pueblo que ha sido desterrado de su tierra. El exilio de los israelitas a Babilonia ocurrió en el siglo VI a.C., tras la conquista de Jerusalén por el rey babilónico Nabucodonosor II. Muchos judíos fueron llevados a Babilonia, lo que resultó en una profunda crisis cultural y espiritual para el pueblo hebreo. Babilonia era una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo antiguo, conocida por su rica cultura, arquitectura impresionante como los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo y su sistema de escritura cuneiforme. Sin embargo, el exilio también simbolizaba la pérdida de identidad y la dislocación para los israelitas. El Salmo 137 comienza con la famosa línea junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos, y lloramos, acordándonos de Sión. Este versículo establece el tono nostálgico y melancólico del Salmo, donde el pueblo de Israel expresa su dolor por la pérdida de su hogar y su anhelo por Jerusalén. Los israelitas, sentados junto a los ríos de Babilonia, recuerdan su patria, Sión, Jerusalén. El Salmo continúa describiendo cómo los babilonios les pidieron que cantaran las canciones de Sión, lo que añade un sentido de sufrimiento a la experiencia del exilio. La memoria de su tierra natal es un tema central en el Salmo. Los israelitas sienten que no pueden cantar canciones sagradas en una tierra extranjera, lo que refleja la conexión profunda entre la identidad cultural y la tierra. Hacia el final del Salmo, hay un giro oscuro en el tono, donde los israelitas expresan deseos de venganza contra sus opresores. Esto refleja el dolor y la angustia que sienten, así como un deseo de justicia. Los ríos de Babilonia simbolizan el exilio y la separación de la tierra prometida. El agua, en este contexto, puede representar tanto la vida como el sufrimiento, ya que los ríos son fuentes de sustento, pero también son el lugar donde el pueblo se enfrenta a su dolor. El Salmo resalta la importancia de la identidad cultural y la conexión con la tierra natal. La pérdida de la patria y el sufrimiento del exilio son temas universales que han resonado a lo largo de la historia en diversas culturas. El Salmo 137 ha sido adaptado en diversas composiciones musicales a lo largo de los siglos. Una de las versiones más conocidas es la canción By the Rivers of Babylon, popularizada por The Melodians y más tarde por Boney M. en la década de 1970, que interpreta el lamento del Salmo en un contexto contemporáneo. El tema del exilio y la nostalgia por la patria ha sido explorado en numerosas obras literarias a lo largo de la historia, inspirando a escritores y poetas a reflexionar sobre la identidad, la pérdida y la memoria. El Salmo 137 y su temática han sido representados en diversas obras de arte, donde los artistas capturan la angustia y la belleza de la memoria y el anhelo por el hogar. Los ríos de Babilonia evocan un profundo sentimiento de nostalgia, pérdida e identidad. La conexión entre el pueblo de Israel y su tierra natal resuena no solo en la tradición judía, sino en el contexto de muchas culturas y pueblos que han experimentado el exilio y la búsqueda de pertenencia. Babilonia fue un centro cultural, político y económico en la antigua Mesopotamia. A lo largo de su historia, fue famosa por su arquitectura, incluyendo la famosa Torre de Babel y el Código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes escritas. La religión babilónica era politeísta, con una rica mitología que incluía dioses como Marduk y Ishtar. Esta cultura contrastaba significativamente con la tradición monoteísta hebrea, lo que hacía que el exilio fuera aún más doloroso para los israelitas que se enfrentaban a un entorno cultural completamente diferente. El exilio babilónico no solo fue un evento traumático, sino que también tuvo un profundo impacto en la identidad judía. Durante este periodo, se desarrollaron importantes textos religiosos y se consolidaron tradiciones que fortalecerían la identidad judía en el futuro. Durante el exilio, profetas como Ezequiel y Jeremías jugaron un papel crucial en la preservación de la fe y la cultura judía. Sus enseñanzas ofrecieron esperanza y orientación a los exiliados, enfatizando la idea de que Dios no había abandonado a su pueblo. Tras el exilio, el rey Ciro de Persia permitió que los israelitas regresaran a Jerusalén en 538 a.C. Este evento es conocido como el retorno del exilio. La reconstrucción del Templo de Salomón y la restauración de la comunidad judía fueron momentos significativos en la historia hebrea. A pesar del regreso, la memoria del exilio y los ríos de Babilonia permanecieron en la conciencia colectiva del pueblo judío.
Este lamento se convirtió en un símbolo de la lucha y la resistencia, y su legado perdura en la liturgia judía. La temática del exilio y la nostalgia ha sido explorada por numerosos autores contemporáneos. Obras de escritores como Primo Levi, Elie Wiesel y otros que han vivido experiencias de desplazamiento reflejan el dolor y la búsqueda de identidad, resonando con el lamento del Salmo 137. Artistas contemporáneos han utilizado el simbolismo de los ríos de Babilonia para explorar temas de identidad, pérdida y pertenencia en sus obras. La imagen del río se ha convertido en un poderoso símbolo en la pintura, la escultura y la instalación artística. La canción By the Rivers of Babylon, que se basa en el Salmo 137, ha sido interpretada por diversos artistas a lo largo de las décadas. Su mensaje de dolor y anhelo ha resonado en diferentes contextos, convirtiéndola en un himno de protesta y resistencia. La influencia del Salmo ha trascendido géneros musicales, desde reggae hasta pop y música gospel. Cada interpretación aporta su propio matiz y perspectiva al mensaje original del lamento. El Salmo 137 invita a la reflexión sobre el significado de la memoria y la identidad en tiempos de crisis. La experiencia del exilio se convierte en una metáfora de la búsqueda de pertenencia y el deseo de encontrar un lugar seguro en el mundo. Aunque el Salmo comienza con un lamento profundo, también se puede interpretar como una expresión de esperanza. La anhelante búsqueda de Sión puede simbolizar la aspiración de las personas a regresar a su hogar, un tema central en muchas tradiciones religiosas y espirituales. Los ríos de Babilonia evocan un profundo sentido de nostalgia y dolor, reflejando la experiencia del exilio y la lucha por la identidad cultural. Su legado perdura en la literatura, la música y el arte, recordándonos la importancia de la memoria y la conexión con nuestras raíces.